Ya está la doctora María Amparo Casar, lista y pendiente para entrarle al tema de, uno, el recorte de la pregunta que no prosperó, como pedían los partidos de oposición a Morena, la pregunta para la consulta de revocación de mandato, y por otro lado, pues la decisión de la Secretaría de Hacienda de negarle, como se esperaba, los 1,700 y tantos millones de pesos que exigía o que pedía, suplicaba el Instituto Electoral para ampliar su presupuesto y llevar a cabo la revocación de mandato con todas las de la ley en los mismos términos para instalar cuando menos 160,000 casillas en todo el territorio nacional. Ha adelantado desde anoche, una vez que se conoció esta decisión de la Secretaría de Hacienda, ya tarde, ha adelantado a Lorenzo Córdoba que cuando mucho van a poder poner la tercera parte de las casillas, lo que va a dar motivo pues a que el pleito se incremente, siga, aumente, ya lo verá usted desde Palacio Nacional muy pronto. María Amparo, ¿cuál es tu opinión, tu punto de vista sobre esto que acaba de suceder? Muy buenas tardes, Pepe, y a todo tu auditorio. No voy a caer, y quiero decirlo muy claramente, en el comportamiento, en la actitud de decir que la Corte o los ministros que votan en un sentido o en otro están vendidos cuando uno no está de acuerdo con la decisión, y aplaudir y decir que es una Corte independiente cuando la sentencia, digamos, se apega a los argumentos que tú tienes. En fin, sobre eso no me voy a pronunciar, pero sí quiero decir un poco, como decía Ciro Murayama, que esto es pues una larga historia, una crónica de una muerte anunciada, y que el problema viene pues de muy atrás. Lo primero, las descalificaciones al INE, que ya son, bueno, pues desde el día 1 del mandato de López Obrador. Segundo, los ires y venires de la ley de revocación de mandato, en donde yo creo que la oposición concedió una serie de cuestiones pues para que pasara la ley, y mostrar una actitud negociadora que hoy se les está cobrando. Tercero, la evidente intervención del partido Morena para levantar las firmas que se levantaron. Esta asociación civil de Más Democracia, que juntó la mayor parte de las firmas, evidentemente tenía, y se mostró por varios reportajes, que estaba ligada con el partido Morena, cuando estaba prohibido que los partidos intervinieran en recabar las firmas. Cuarto, que también lo mencionaba Ciro, es realmente vergonzoso, Pepe, que el 25% de las firmas estuviesen sin respaldo, incluidos ahí los fallecidos, que también pues estaban en esas listas. Quinto, la negación de recursos al INE para hacer la revocación, no al capricho del INE, sino, digámoslo así, al capricho de la Constitución. La Constitución dice claramente que se debe llevar a cabo como una elección, y para llevarla a cabo como una elección, digamos, general, pues se necesitaba el dinero que planteó en su proyecto de presupuesto el año pasado el INE. Sexto, la interposición de la demanda judicial, que ya se nos anda olvidando, de Sergio Gutiérrez Luna, jefe de la fracción parlamentaria, presidente de la Cámara de Diputados, diputado por Morena, en contra de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama, que luego ya no ratificó. Bueno, dicen que no ratificó porque nadie ha visto que la haya retirado, como dijo. Bueno, esto nos va a llevar a que, pues como lo habíamos anunciado, esto no va a salir bien, independientemente de que, estoy convencida, la mayor parte de la votación se va a ir por el sí. No creo que alcance el 40%, Pepe, pero se va a ir por el sí. Ahora, no me extiendo más, pero te digo algo sobre, me eché la sesión completa de los ministros. La suspensión de ayer, pues sí llama, como diría el clásico, al sospechosismo, que cuando iban 4-1, el voto en contra del proyecto del ministro Pardo era de Loreta Ortiz, recién nombrada por el presidente López Obrador y ratificada por el Senado, pero cuando iba 4-1, casualmente se tiene que suspender la reunión. Y después, pues las argumentaciones de hoy, creo que pesa mucho la del ministro presidente Saldívar, porque comienza por descalificar a sus compañeros, lo dijo con todo respeto, pero les dijo son argumentos retóricos.
le estoy citando, retóricos. Y segundo, diciendo que, pues, que no caigamos en tecnicismo y que el proyecto del ministro Pardo, también con todo respeto, parte de premisas equivocadas. Y ya ahí pasó a decir que la pregunta tenía una función clarificatoria, digamos que le esclarece a la gente lo que tiene que votar y que eso hay que valorarlo en la democracia, que son dos caras de la misma moneda, que no son dos preguntas, sino que son dos opciones de respuesta a la misma pregunta. Bueno, no me extiendo en todos los demás. Creo que el más relevante es que la Constitución no establece una redacción, en efecto no la estableció la Constitución, la estableció la Ley General de Revocación de Mandato, que es precisamente lo que es objeto de la controversia, y bueno, pues no se alcanzaron los 8 votos tal y como era previsible, y pues tendremos la revocación con la pregunta que tú formulaste al inicio, en donde sí se confunde ratificación con revocación. La pregunta más simple hubiese sido: ¿usted quiere que se le retire el mandato y no termine su sexenio? ¿Sí o no? Porque la palabra revocación, hay que decirlo, pues a mucha gente no le hace sentido, ¿no? Entonces, ¿usted quiere que termine sí o no? Y no poner esta cosa, o usted quiere que por su buen desempeño, no lo dice así la pregunta y estoy abusando, que se siga quedando porque no le hemos perdido la confianza, ¿no? Entonces, pues Pepe, crónica anunciada, era muy difícil que se alcanzaran los 8 votos. El último ministro simplemente votó, es Luis González Alcántara, no votó. Digo, yo ya no voy a razonar, no quiero abundar más, estoy de acuerdo con los que votaron en contra del proyecto, y fue el voto decisivo, que fue el último, ¿no? Correcto, María Amparo. Queda claro, pues, lo que tú estás señalando, hacia dónde va enfocado todo esto, y creo que es más evidente lo que hay atrás de todo esto a través de la Suprema Corte de Justicia. Se queda la pregunta original como estaba, al margen de la petición o la impugnación que había planteado los partidos de oposición a Morena, para que no se confundiera a la ciudadanía, sino con lo que tú estás planteando. Una sola pregunta: que se le quite el mandato al presidente por pérdida de confianza, ¿sí o no? Esa sería la pregunta correcta, dicen los partidos de oposición. Pero si le ponen la otra opción, que siga en la presidencia de la República, eso ya se interpreta como una ratificación de mandato. Gracias, María Amparo. Seguiremos, por supuesto, informando, comentando y atendiendo. Con mucho gusto, Pepe. Aquí nos vemos el próximo martes o antes, si se ofrece. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.